Bienvenidos a este programa Ecofin TV, un programa donde intentamos adentrarnos en los mundos de innovación, de transformación digital y sobre todo con compañías que tienen ese gen español o que están realizando propuestas de valor desde nuestro ecosistema. En los últimos días, además, hemos tenido la oportunidad de conocer de mano de muchos expertos algunas de estas propuestas de innovación en el reciente Congreso Ecofin del año 24, en el cual, de nuevo, esa llegada de las tecnologías digitales, de la inteligencia artificial, de las tecnologías audiovisuales inmersivas, de la amenaza de la llegada de la cuántica, etcétera, pues han sido parte de esa conversación, pero también la ciberseguridad como amenaza, la causa de que cierren 1 de cada 3 negocios que son atacados por los hackers malos. Pero bueno, hablemos en positivo y hablemos con dos expertos que nos acompañan hoy. Leonardo González es el director comercial de Afterbank Arcopay, una compañía del grupo Minsait dentro de un monstruo de tecnología español llamado Indra. Y también con otro representante de una multinacional muy importante, Miguel Ángel de Castro, es el responsable de estrategias dentro quizás de la mayor compañía a nivel mundial en el mundo de la ciberseguridad, CrowdStrike, una compañía de matriz norteamericana, pero que también en Europa y desde España tiene un papel muy relevante en mantener ciberseguros tanto las infraestructuras digamos estratégicas como las grandes compañías y la administración, ¿no? De todo eso hablaremos en el día de hoy. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, en primer lugar, aunque yo os he presentado brevemente, sí que me gustaría que de alguna manera presentarais vuestras compañías, a qué se dedican, cuál es vuestra especialidad y realmente cómo están impactando en ese ecosistema de innovación español. Leonardo, cuéntanos, ¿qué es eso de Afterbank, Arcopay, Minsait, Indra? Vale, Afterbank, Arcopay son, llamémosle, dos marcas comerciales de nuestra unidad de Open Business, ¿no? Perdón. Todo empezó con Open Banking, ¿no? O sea, hace ya mucho tiempo, en el año 2012, la empresa comienza con el mundo Open Banking mucho antes de la regulación europea y ha venido evolucionando, ¿no? Digamos, una evolución bastante orgánica desde una pequeña startup a una empresa que ya es adquirida por un grupo como es el grupo Indra. Y poco a poco también hemos venido evolucionando, yo le llamo esa innovación evolutiva, ¿no? De lo que no solamente de la tecnología ya actual y los casos de uso ya conocidos, sino también en nuevos casos de uso, aplicación de la misma tecnología para otro tipo de conexiones o de datos, ¿no? O sea, nuestra empresa va de datos. Dependemos directamente de lo que es Minsait Payments y somos llamémosle la pata tecnológica en el mundo Open Business, ¿no? Open Banking, Open Finance, Open Data en general, ¿no? Y hemos venido creciendo a un ritmo bastante satisfactorio, diría yo. No solamente a nivel de clientes y de mercado en España y en Latinoamérica, sino también a nivel de tecnología y nuevas aplicaciones de la tecnología, ¿no? Sí, si me permites, Leo, sobre eso que has dicho voy a resaltar dos cosas, ¿no? Es decir, sois una compañía que viene desde el mundo del emprendimiento y por tanto sois una startup que ha crecido y de origen español la startup 100%. Y de origen español la corporación, en este caso Indra, que absorbe ese caso de éxito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sois un ejemplo muy vivo del dinamismo del emprendimiento en España y del mundo startup. Y en segundo lugar, sois una compañía desconocida, pero sois la que desde la sombra de alguna manera hacéis esa agregación de datos que nos permiten que en el móvil podemos en un banco agregar las cuentas de otro banco, Correcto. Que nos permite hacer la transaccionalidad desde el teléfono móvil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sois una compañía de esas que han hecho la transformación digital del mundo bancario y del mundo asegurador y de otros, pero yo creo que el más claro es el mundo de la banca online y de la banca telefónica. Correcto. Y con Miguel Ángel de Castro estuvimos compartiendo escenario hace unos días en el Congreso de Ecofin. Me gustaría que nos contaras qué es esto de CrowdStrike, pero si me permites, porque en el ideario, en el imaginario que tenemos todos cuando hablamos de los ciberdelincuentes, de los hackers malos,
siempre pensamos en ciertos antros donde hay un grupo de frikis reunidos con acento ruso o con acento neoyorquino y que están ahí intentando asaltar el Pentágono y asaltar las infraestructuras estratégicas de comunicación, de aviación, etcétera, etcétera. Pero esto de James Bond no está muy lejos de la realidad y vosotros habéis contribuido a la detención de una enorme red que estaba precisamente en Estados Unidos infiltrándose con esos hackers malos, ¿no? Cuéntanos qué es CrowdStrike y si te parece, Miguel, cuéntanos también esta anécdota, pero que sirve un poco para dar visibilidad y relieve a lo que hacéis a diario, ¿no? Eso es. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a proteger los datos, ¿no? El compañero Leonardo hablaba de la importancia, de la relevancia de los datos. Cuando hablamos de datos hay mucho ángulo de lo que es un dato, ¿no? Todo el sistema financiero se soporta en datos, ya casi no manejamos dinero económico, dinero físico. Al final son ceros y unos que están en ordenadores. Todo básicamente hoy en día son datos, ¿no? Nos dedicamos a proteger esos datos para que no sucedan una brecha en compañías tanto de índole público como de índole privado y esos datos no se vean afectados, no se roben, no sean cifrados por parte de atacantes para exigir un rescate o cualquier otro tipo de afectación a datos. Comentaba, ¿no?, un poco esa percepción que hay general de lo que supone un hacker o un ciberatacante, ¿no? Lo que tenemos en el imaginario colectivo, pues por el cine, por los libros, pues no, todo esto que nos han... Y un poco sí es eso, un poco hay parte de eso, pero es interesante entender que hay diferentes tipos de atacantes y cada uno tiene una motivación especial, ¿no? Los podemos dividir pensando en la motivación que tienen. Si tiene una motivación económica, lo que quiero es robar datos o interceptar datos o afectar datos con el objetivo de ganar dinero, motivación económica, pues es un ciberdelincuente, ¿vale? Igual que roban bancos o igual que trafican con armas o venden droga, pues descubrieron que se ganaba mucho dinero y que es más seguro hacerlo desde un ordenador. Los tienes en todo el mundo, pero sí, efectivamente en Rusia o en los países del este hay mucha industria del cibercrimen, ¿no? Localizada, aunque es algo mundial. Luego tenemos los hacktivistas, que su motivación es puramente ideológica. Pues igual que antiguamente la asociación de Greenpeace iba con una Zodiac y atacaba un barco ballenero, pues hoy en día las motivaciones son otras y atacan con sistemas de información, pues otros sistemas de información. Estos son los de la máscara esa rara que Anonymous, se llaman Anonymous, por ¿no? ejemplo, Anonymous, que ha estado muchos años durmiente y que ahora con los recientes conflictos, pues no solo ellos y otro montón de atacantes o de grupos organizados del mundo del hacktivismo, pues se han puesto otra vez en toda la situación de Venezuela, han tomado partido, podemos ver que en la guerra de Ucrania hubo también, o hay actualmente, grupos de ambos bandos, atacando unos a Rusia y otros atacando a Ucrania y a todos los países de la OTAN que les están dando soporte. Vemos que en Israel también está sucediendo, hay grupos activistas que se dedican a eso. Y luego el último grupo, que es quizá el más delicado, es el más complejo, son lo que se llaman los APTs, viene de Advanced Persistent Threat, que es ataque persistente avanzado. A mí me gusta denominarlos como atacantes patrocinados por un Estado, una nación. Estos grupos, su motivación es pues la del Estado que los patrocina, si es China, si es Rusia, si es Irán, si es Estados Unidos, si es Israel. Cualquier país pues cuenta con estos grupos de... El mundo de los espías y de la guerra cibernética, ¿no? Sí, porque mucha gente piensa que todo el mundo de los espías acabó con la caída del muro de Berlín, nada más lejos de la realidad. Simplemente el escenario, el teatro de operación cambió y pasó a ser en el mundo ciber. Bueno, que se lo expliquen a ciertos libaneses y palestinos a los que les saltó por los aires los beepers, los herramientas de comunicación o incluso los Wallman, ¿no? Los walkie-talkies, ¿no? Cualquier aparato con una conexión por radiofrecuencia, ya no tiene que ser un dispositivo móvil, porque venían geolocalizando un dispositivo móvil y tirando un misil cuando hacía falta. Como los atacantes, los terroristas descubrieron esto, pues pasaron a tecnologías mucho más sencillas pensando que no era posible atacarlos y hemos visto que es un ataque a cadena de suministro. Y comentabas algo reciente, muy, muy interesante, y es que nuestra compañía, como digo, se dedica a proteger datos y lo hace tanto con productos tecnológicos,
partiendo de una base de innovación, desde hace muchos años que trabajamos con inteligencia artificial, pero también mediante servicios que llamamos de threat hunting, de caza de amenazas, o de respuesta a incidentes, cuando ya se ha producido el hecho y tienes que ir a ver qué ha pasado y quién ha sido, ¿no? Entonces hemos descubierto que hay una red de espías norcoreanos, probablemente de la oficina 121, que es una oficina bien localizada allí. Es un grupo que nosotros denominamos, en la atribución que se ha hecho, como Famous Colima. Todo lo que viene de Corea del Norte son Colima y tienen diferentes nombres. Tienes Stardust, tienes diferentes, todos son Famous Colima. Y lo que han hecho es conseguir infiltrar en más de 100 empresas estadounidenses, de toda índole, pero casi todas del sector tecnológico, aeroespacial y fintech, pues han infiltrado más de 100 trabajadores, con el auge del teletrabajo ha sido mucho más sencillo, en sistemas de desarrollo de software y en el ámbito más tecnológico, y les ha permitido pues implantar software malicioso que fugaba información, robar muchísimo dinero. Tenemos que tener en cuenta que la mitad de todo el dinero que se ingresa, de la divisa que se ingresa en Corea del Norte a día de hoy, viene del cibercrimen y de los ciberatacantes de APT, de los patrocinados por Estado-Nación. Entonces, bueno, viendo lo complejo de esta operación, el tiempo que se han tomado, ¿no?, en crear empresas ficticias para poder saltar estos screening, estos procesos tan exhaustivos de las empresas americanas para validar si eres quien dices ser y si haces lo que supone que dice tu currículum, pues han conseguido crear infraestructura, han conseguido infiltrar en más de 100 empresas, estar robando información, porque no se nos olvide que Corea utiliza siempre un sistema dual. Uno es robo de divisa y el otro es robo de información. ¿Para qué robo de información? Pues si estoy infiltrado en un sistema aeroespacial, en una empresa aeroespacial, pues para el desarrollo de mis misiles armamentísticos, ¿no? Entonces, todo esto funciona así. Sí, es la realidad, aludo al tópico de sí, supera la ficción y en este caso lo ha hecho. Sí. La realidad coreana supera a la ficción en cualquier película de James Bond que nos podamos imaginar. Sí. Saltar la barrera de los procedimientos críticos que tiene Estados Unidos para contratar a un trabajador en una industria de tecnología, de banca o aeroespacial es muy difícil. Hay que generar un currículum que demuestre que has trabajado en otras compañías, que has estudiado en determinadas universidades, que eres de nacionalidad norteamericana y no norcoreana, etc. Y conseguir ese éxito en más de 100 compañías con más de 100 trabajadores pues requiere un gran expertise, un gran conocimiento. O sea que si eso lo hacen ellos o en Israel hacen saltar a más de 500 dispositivos móviles en manos de supuestos yihadistas o terroristas, pues la verdad es que si eso es posible, cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de nuestros oyentes estamos en manos de que en cualquier momento nos roben la identidad, nos roben las transacciones económicas, nos vacíen las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero vamos en positivo, y hablando de tarjetas de crédito, Leonardo, ¿cuáles son las revoluciones tecnológicas en las cuales está ahora mismo la banca, ¿no? Es decir, y que en gran parte pues estáis vosotros ayudando a transitarla. La banca va a ser 100% digital, la banca va a estar 100% en el móvil. ¿Hay algún reto de eso que se ha llamado el Open Banking? Es decir, que la colaboración entre distintas entidades de créditos, de pagos, de banca, de seguros, etcétera, etcétera, Insurtech, Fintech, etcétera, todo ese ecosistema colaborativo realmente está preparando una nueva revolución, una nueva transformación de lo que hemos entendido por esa neobanca o banca móvil. Yo pienso que en el mundo financiero en general, la evolución se ha venido llevando un poco menos disruptiva y un poco más evolutiva, ¿no? Sí que saltan tecnologías, obviamente el blockchain ha revolucionado el mundo financiero, ¿no? O sea, hay algunas tecnologías que sí que han hecho un cambio, llamémosle diferencial, en muy poco tiempo, pero luego viene la etapa de adaptación y ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, eso mismo ha pasado con el Open Banking, ha pasado también con diferentes métodos de pago, medios de pago, los pagos inmediatos. Ya antes era muy común que si un pago vía SWIFT y actualmente ya muy poco, yo diría que se limita casi exclusivamente al mundo empresarial, ¿no? Sin embargo,
Eso no quiere decir que la evolución no, o la innovación no ha venido continuando, ¿no? O sea, yo pienso que todavía hay mucho espacio de innovación. En el mundo Open Business, que es donde nosotros nos enfocamos mucho, es impresionante cómo surgen nuevos modelos de negocio o nuevos casos de uso que pueden ayudar para cosas que antes de pronto no lo tenías previsto, ¿no? O sea, de pronto acceder a datos de la seguridad social, por ejemplo, acceder a datos que antes no estaba contemplado y ahora llamémosle en ese camino digital o camino de digitalización de la gran mayoría de las empresas, muy orientado en el mundo financiero, se hace más relevante, ¿no? En el mundo de pagos, como comentaba, o sea, todavía hay mucho espacio de evolución, sobre todo pagos B2B, ¿no? O sea, en el mundo, yo diría que el mundo de empresas es el gran olvidado en el mundo de pagos, ¿no? Porque sí, todo el mundo estamos al día con el tema de pagos vía Bizum, que los pagos inmediatos los puedo gastar, pero en el mundo de empresas ya luego cuando tienes que hacer remesas de pagos, todo se mantiene muy como hace 10 años, ¿no? Entonces, todavía hay mucho espacio de mejora, mucho espacio de innovación. Estamos trabajando mucho en ese, llamémosle, en ese nicho de mercado porque se pueden eficientar muchísimas cosas más, ¿no? Y en el mundo de datos, ¿no? O sea, que como Miguel Ángel comentaba, o sea, sí, o sea, donde hay datos hay susceptibilidad de... nuestro mundo es más susceptible a ese, no sé cómo lo catalogarías tú, pero yo lo llamaría como ese pirata cibernético, ¿no? Que anda buscando bases de datos de donde que se hayan filtrado de algún sitio a ver cómo lo pueden aprovechar para, obviamente, un beneficio económico. Y en ese sentido nosotros también, digamos que tenemos nuestras metodologías y barreras. A veces son firewalls muy sofisticados y sistemas de seguridad explícitamente para eso, y otros son sistemas mucho más sencillos como el simple comportamiento de tu plataforma operativa, ¿no? Nuestra plataforma es basada casi al 98% datos, y cuando vemos que algún patrón de comportamiento se descarrila, siempre hay que mirar qué está pasando, hablar con el cliente, estas solicitudes vienen de tal cliente, esto es normal, no es normal. Y en ese sentido sí buscamos, digamos que mantener esa ciberseguridad, no solamente por la regulación que nos llamémosle de alguna manera, nos obliga, sino también por el tema reputacional, la seguridad de los clientes, de nuestros clientes, ¿no? Entonces allí sí que le hemos invertido bastante tiempo a eso. Leonardo, hay una cosa que preocupa mucho a los ciudadanos y a los empresarios, y sobre todo de manera exponencial desde el confinamiento del año 20 hasta ahora, y es que se han disparado todas las transacciones electrónicas. Prácticamente nadie llevamos efectivo a nivel personal, pero a nivel empresarial todo se hace mediante transferencias y pagos electrónicos. Y al final el control de la información de toda tu vida, que se puede decir hora a hora en función de pagos que vas haciendo en un taxi, en un comercio, en una cafetería, etcétera, etcétera. Esa identificación de toda tu vida a través de los medios de pagos genera un poco de rubor, ¿no? A nivel personal y a nivel empresarial, de preocupación, porque está, entre comillas, en manos de Hacienda, pero también de los hackers que se metan a robar esa información. Entonces, esa trazabilidad, esa transparencia da un poco de pudor a nivel personal y a nivel empresarial. ¿Hay alguna barrera para eso, o nos tenemos que acostumbrar, entre comillas, a ir desnudos por el mundo ante Hacienda y ante el resto del ecosistema, porque esa trazabilidad ha venido para quedarse y no hay ningún mecanismo de generar ahí barreras que de alguna manera protejan a la persona física o a la persona jurídica, ¿no? Se hizo una ley de protección de datos personales, pero con la trazabilidad de los medios de pago, esa protección de los datos personales no existe, ¿no? Sí, yo pienso que las regulaciones siguen evolucionando, pero están bastante blindadas, ¿no? La regulación de protección de datos, obviamente estamos nosotros allí en ese tema, y es bastante estricta, ¿no? Yo, a mi parecer, funciona bastante bien. Cuando un usuario viene y hace una solicitud de borrado de datos, hay mecanismos que accionan ciertas otras, digamos que metodologías
para el borrado de datos y eso se da. La digitalización yo pienso que llega para quedarse, o sea, eso no hay que estar ciego para no verlo. Todavía hay algunos que yo escucho en algunos foros diciendo que, bueno, que las pantallas, los niños, ¿no? O sea, pero la digitalización es real. Y obviamente tiene, digamos, su lado positivo, la comodidad, yo salgo a la calle prácticamente sin efectivo encima, porque estoy seguro que en cualquier sitio voy a poder pagar con el móvil o con una tarjeta. Pero eso hace 15, 20 años era diferente, ¿no? O sea, antes había cierto pudor a pagar con una tarjeta porque me la pueden clonar, me la pueden estafar, ¿sabes? Pueden hacer cualquier tipo de... Entonces yo pienso que así como ha evolucionado los pagos con tarjetas, el dinero en efectivo seguirá evolucionando. Yo no creo que desaparezca. De hecho, aquí mismo en Europa, va a otros países, Alemania, por ejemplo, Italia, el uso del efectivo es muy, muy común. Y Alemania, que tú dices, bueno, una sociedad relativamente avanzada, una economía bastante avanzada, pero tú lo ves en el día a día en estos países y es diferente a la realidad española. Lo que digo con esto es, hay ciertos riesgos en cuanto al dato, al tracking sí, pero también hay muchas comodidades, ¿no? Es lo mismo que aceptas las cookies, ¿no? Todo el mundo ahora acepta las cookies sin pensarlo ni para qué son las cookies, ¿no? Y todavía vemos quienes tenemos cierto pudor con aceptar o no las cookies, pero al final es el beneficio que te da como ciudadano esa tecnología versus los riesgos que estás dispuesto a asumir. Has dicho una cosa, Leonardo, que me gustaría poner de relieve, y es que muchas veces creemos que España va detrás y, por ejemplo, en el caso de la digitalización de la sociedad, vamos muy por delante de países de nuestro entorno. Has puesto el uso del efectivo, por ejemplo, en Alemania o en Italia. Yo he estado recientemente en Japón y en Corea y he dejado de comprar muchas cosas directamente porque el pequeño comercio y el no tan pequeño comercio, cadenas de supermercados o de restauración, no me admitían el pago electrónico, solo admitían el efectivo. Por lo tanto, ese mantra de que España va un poco por detrás en muchas cosas, como en la digitalización y en el uso de los dispositivos electrónicos, vamos muy por delante de nuestros países, no solo del entorno, sino también del resto del mundo. Antes de acabar, una cosa que nos preocupa, yo creo que a todos, y es la llegada de la inteligencia artificial y cómo puede transformar nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ciberseguridad, ¿la inteligencia artificial va a servir para que los malos sean todavía más malos y más listos? ¿O al revés, la inteligencia artificial ya está siendo utilizada por los cuerpos de seguridad del Estado y estamos pillando más malos que antes? ¿Cómo es esto? Hay un poco de todo. Antes de continuar con esa pregunta, al hilo de varias cosas que ha comentado Leonardo, ha hablado un momento de blockchain, ha hablado de criptomonedas. La innovación en ese área, en el área de la banca, de los pagos y demás, no siempre es positiva. A día de hoy hay mucho debate de si las criptomonedas realmente son positivas o no. El principal uso que se hace hoy de las criptomonedas lo hace la ciberdelincuencia. Tiene una forma de poder disponer de dinero sin que nadie lo pueda trazar, ¿no? El uso de blockchain en transacciones, como digo, no queda claro, o a mí por lo menos no me queda claro, cuál es la gran ventaja que hemos obtenido de eso, ¿no? Luego hablaba también de temas de cómo detectan ellos determinadas cuestiones, ¿no? Temas de fraude y demás. Pues aquí la inteligencia artificial ha sido clave. Es imposible analizar ese gran volumen de datos que genera cualquier persona, y no hablamos de una, hablamos de cientos de miles de clientes que tiene una entidad financiera, y tienes que entender su funcionamiento vital normal, en lo que se refiere a su relación con el banco, para establecer una línea base de comportamiento y tratar de determinar si esa línea base cambia en algún punto. Si cambia de forma, digamos, dramática o susceptible de que sea algo malicioso, pues podemos determinar que es fraude, que es una suplantación de identidad, alguno de este tipo de cuestiones, ¿no? A eso se le llama User and Entity Behavior Analytics, que básicamente es análisis de comportamiento de usuarios o una entidad, ¿no? Como tal. Y no sería posible sin inteligencia artificial, porque necesitamos analizar en tiempo real millones de datos, ¿no? Hay ejemplos muy sencillos. Si normalmente yo hago operaciones los sábados por la mañana y las hago desde España, y tengo una operación que se está produciendo un domingo a las 3 de la mañana desde Japón, pues puede ser normal, sí, pero a lo mejor no. Entonces tengo que evaluar si la identidad de la persona que la está haciendo es la adecuada, y para eso los sistemas financieros, que son sin duda creo que los más seguros, creo que de todas las organizaciones que hay,
los bancos, los sistemas financieros son los que mejor protegidos están, son los que más invierten y los que, por supuesto, en temas de inteligencia artificial están también a la cabeza. En cuanto a los malos y los buenos, a los gobiernos, al uso de la inteligencia artificial, pues hay un poco de todo. Me encanta decir que la inteligencia artificial, por lo menos en CrowdStrike, es algo que nacimos desde y con la inteligencia artificial. Desde el principio, hay más empresas dedicadas a la ciberseguridad que la usaron desde la base, y hoy en día los atacantes han empezado a utilizarla simplemente porque se ha democratizado, no por otra cosa, y se ha democratizado por el hardware de nueva generación que permite procesamiento mucho más rápido, se ha puesto al alcance de todo el mundo, pero es una de las tecnologías que se han usado desde el principio por parte de los buenos y no de los malos. ¿Que los malos la van a utilizar? Sí, ya la están utilizando. Determinados ataques de suplantación de identidad, pues ya no lo hago solo porque tenga tu credencial. Ahora puedo imitar tu voz o tener tu voz exactamente, o tu imagen y un vídeo tuyo como si estuviera hablando conmigo, pero no soy yo. El contenido que generan para los ataques de ingeniería social, es decir, aquellos con los que intentan engañar a alguien para que haga un clic en un sitio o me dé sus credenciales, son mucho más completos. No por nada, porque hablábamos también de rubor digital, ¿no? Y de sobreexposición digital. Simplemente el tener un dispositivo encima de la mesa encendido ya hace que se pueda trazar tu posición, solamente porque están diseñados para conectarse con unas antenas, desde su diseño, simplemente porque damos a aceptar a cookies todo el rato, porque pensamos que instalar aplicaciones gratis no tiene coste. Es mentira, tiene un coste, y es tu hábito de navegación, qué te gusta, qué buscas, qué música oyes, qué compras, dónde compras. Ese dato de forma aislada y de una persona no tiene valor, pero cuando lo tienes de millones de personas tiene muchísimo valor, porque te habla de tendencia de pensamiento. Y los algoritmos de inteligencia artificial, que son los que nos sirven ese contenido, en muchas ocasiones son los que están dictando qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, o qué es lo que hacemos o incluso votamos. Pues hemos concluido ya nuestro espacio. Gracias Miguel Ángel de Castro de CrowdStrike, gracias a Leonardo González de Arcopay Afterbank, Grupo Minsait, Grupo Indra. Hoy hemos aprendido qué es eso del rubor digital y hay que tenerlo y no hay que aceptar todo, y también de que la inteligencia artificial aplica a los buenos y a los malos. Y no se olviden, James Bond no es un invento, los norcoreanos han superado la ficción. Gracias por escuchar este programa de Ecofin y de adentrarnos en la digitalización y en la innovación, sobre todo la que hacemos aquí, dentro de España y dentro de un ecosistema que está a la cabeza del mundo digital.